Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal, programa número 95. Y acá estamos en otro día, en otro miércoles, para la reflexión, para pensar sobre nuestras vidas, para pensar sobre cómo buscamos la salud. Y hoy un poco, si bien me gustaría que sea un programa que tengamos lugar para charlar, para conversar, para escuchar preguntas, comentarios. La semana pasada estuvimos hablando de las conexiones entre la espiritualidad y la mente, el trabajo que hay que hacer con la mente para realmente conectar y aprovechar lo espiritual, ¿no? Que no sean palabras. Bueno, hoy voy a retomar algunas de esas cosas y también quiero hablar un poco de un tema que lo mencioné la semana pasada, que tiene que ver con esas cosas que nos ayudan a valorar la vida, ¿no? Hoy en día está viendo, de hecho veía el otro día, por ejemplo, a un científico hablando y contando que encontraron el mecanismo para revertir la edad y que estaban experimentando con ratones, entonces que podían, por ejemplo, revertir la edad de un tejido y un tejido, digamos, anciano, por decirlo de alguna manera, volverlo a la juventud, como reiniciarlo, decían, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo habían hecho con un ojo, curando la ceguera en ratones, ¿no? Y diciendo el científico que esto era perfectamente posible hacerlo en humanos. Bueno, un poco a qué viene esto, a que estamos en una época en la que los avances tecnológicos hacen posible y pensable distintas formas de, por ejemplo, alargar la vida, de ampliar las capacidades humanas, ampliar la inteligencia, ampliar las posibilidades. Estamos en la época en que, en el borde de que la inteligencia artificial se vuelva algo con lo que interactuemos constantemente y se vuelva algo quizás tan cotidiano como en algún momento se volvieron los celulares, por ejemplo. Y bueno, todo esto pasa por supuesto, porque tenemos esas capacidades técnicas avanzan, ¿no? Y siempre la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con la conciencia? ¿No? Porque, por ejemplo, cuando decía este científico, bueno, se podría reiniciar, entonces casi esto es pensar en la vida eterna, además de todos los problemas que tendría, ¿no? Que existe esa tecnología y para quién dispondría de ella y demás, ¿no? Pero de otra esa pregunta de, bueno, y por supuesto todo el mundo lo va a querer ante el paso del tiempo y el miedo que causa, ante la enfermedad, ante la muerte. Pero la cuestión es, ¿qué haríamos con eso, no? Digamos, si hoy podemos vivir 70, 80, 90 años y la pregunta es, ¿los aprovechamos? ¿Sabemos qué hacer con ese tiempo? Entonces, ¿qué haríamos con 200 o qué haríamos con 500, no? Bueno, son ilusiones que siempre tiene el ser humano para evitar afrontar cuestiones que, al menos en la naturaleza, son inevitables, como es el paso del tiempo, los ciclos, la vida y la muerte. Entonces, bueno, un poco lo que voy a traer hoy es un artículo que habla sobre qué valoran las personas cuando están cercanas a la muerte. Vamos a comentar un poco eso como disparador también y preguntándonos sobre qué es lo que se valora de la vida en esos momentos y cómo el tiempo, el límite del tiempo ayuda a valorar eso. Así que bueno, ahora los voy a ir saludando porque veo que están llegando mensajes y después vamos a ir de nuevo entrando en el tema. Bueno, les doy la bienvenida de nuevo al programa. Salúdenme, cuéntenme quién está por ahí. Cuéntenme de dónde están mirando, cuéntenme qué les parece este tema, si habían escuchado, por ejemplo, esto que estamos hablando, qué les parece, a dónde está yendo el mundo con estas cosas. Bueno, estaba saludando Solcito ahí a toda la comunidad. Primero, hola María Emilia, ¿cómo estás?
Hola Silvia. Bueno, dice María Emilia, qué bueno retomar porque uno se olvida. Sí, la verdad que sí. Y sinceramente a veces son tantos los temas que a mí también me sirve decir, bueno, a ver qué hilo venimos llevando, porque bueno, es muy amplio todo lo que hay para decir y meterse en cada tema también ayuda a reconectar y obviamente a lo que es importante acá, que es decir, bueno, a ver si esto uno lo puede llevar a su vida. Después les voy a estar contando algunas cosas, pero estuve leyendo algunos artículos, viendo algún video sobre este tema, que después lo vamos a estar compartiendo en nuestro grupo de Telegram, que ahí veo que lo está compartiendo Claudia. Un video muy corto, pero que habla sobre la experiencia de alguien que ante una enfermedad terminal, bueno, cómo cambia su vida. Y realmente es muy difícil transmitir esa sensación, ¿no? Uno tiene que escuchar a la persona porque justamente nos cuesta mucho conectar con esa sabiduría, ¿no? Hay, como decíamos la vez pasada, hay técnicas, por ejemplo, espirituales, como es la meditación, que ayudan a conectar con ese presente, ayudan a ir más allá de las preocupaciones. Bueno, es una herramienta que tenemos, pero muchas veces es difícil, si no, conectarse con eso, ¿no? Bueno, realmente, ¿cómo hacemos para valorar, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos, para realmente que esos valores espirituales los llevemos a nuestra vida, ¿no? Nos movilicen, nos hagan realmente pensar en qué estamos haciendo. A ver, dice Estela. Hola, buenas noches, soy Estela de Córdoba. Bueno, bienvenida Estela. Hago muchísima meditación. Bueno, justo como decía recién, eso es muy importante, es muy interesante, ¿no? Y hablamos acá de a veces cómo incorporar esos conocimientos o cómo también preparar el terreno para que podamos tener, por ejemplo, constancia con esas técnicas, que vayamos paso por paso, que tengamos paciencia, ¿no? Que trabajemos con la ansiedad que a veces hace que uno no pueda concentrarse. Buenas noches Andrés, ¿cómo estás? Dice Silvia, yo he desaprovechado mucho mi tiempo criando a mis hijos para los demás y ahora que tengo fecha de vencimiento, no sé por dónde empezar, no me encuentro, no sé dónde me perdí. Bueno, quizás te sirva esto que vamos a estar hablando hoy, Silvia, como te comenté también en otro programa, eh, esa fecha de vencimiento, en realidad todos la tenemos y en realidad nunca se sabe, ¿no? En general, la enfermedad o la misma muerte nos encuentra en cualquier momento y no podemos controlar eso, ¿no? Podemos hacer distintas cosas para estar saludables y demás, pero no podemos controlar eso y a la mayoría de la gente lo agarra por sorpresa, no lo está esperando, salvo, ¿no? Donde hay, en casos donde es una edad muy avanzada, donde las enfermedades se van, digamos, acumulando y la persona va sintiendo, ¿no? Su dolor, su enfermedad, su cansancio. Pero en general no avisa, ¿no? Y justamente es eso, es pensar que, bueno, que se tiene un tiempo, lo que puede ayudar, ¿no? Y vamos a estar compartiendo algunas reflexiones de las personas que están en esa situación y que miran para atrás en su vida y se preguntan, bueno, qué quisiera haber hecho, ¿no? Hola Julieta de Villa Langostura, qué lindos lugares. Ya me da ganas de ir a viajar y a visitarlos. Hola María Esther Tapia desde Córdoba. Acá María Esther, nuestra habitual, otra María Esther. Está saludando acá por el Instagram. ¿Cómo estás María Esther? Desde San Martín, Buenos Aires, dice Susana. María Victoria de Chipolete y Río Negro. Saludos para allá. No creo llegar a esa tecnología, dice Silvia. Y sí, dice María Mili, sí, porque como dice Claudio, años para cumplir solo funciones biológicas. Exacto. Bueno, no sabemos eso de la tecnología, ¿no? Pero ese es el tema con estas cosas, ¿no? Hay una idea que la van a escuchar cada vez más cuando ya aprendemos un poco a ver por dónde están yendo las cosas.
se van a escuchar cada vez más estas ideas de, por medio de la tecnología, no solo extender la vida, sino mejorar la inteligencia, mejorar capacidades, estar conectados quizás por medio de chips y demás cosas a la inteligencia artificial. Se van a escuchar cada vez más esas cosas y van a escuchar a los propagandistas de estos, ¿no? Gente que tiene la convicción de que al ser humano hay que mejorarlo y que esa es la manera de tratar la vida. Y la realidad es que va a ser tentador, y para muchas personas dirán qué bueno que la tecnología llegue a eso. Pero bueno, este es el tema, ¿no? Si uno mira historias, están las tragedias griegas, ¿no? Tenemos historias, leyendas que tienen miles de años por lo menos. Vamos a ver que los problemas que tenemos siguen siendo los mismos. El superarse, el grupo, el luchar contra los obstáculos, ¿no? La lealtad, las fidelidades al grupo del que venimos, las traiciones, las luchas por el poder, el ego. Entonces pasan los milenios y tenemos los mismos problemas. ¿Por qué? Porque son los problemas de la conciencia, ¿no? Cambian según la época, así como contamos distintas veces, digamos, ahora estamos en una época súper conectada, antes era una época donde era más conservador porque no había tanto intercambio de ideas, que es lo que hace que las ideas se empiecen a mezclar y a flexibilizar en ciertas cosas. Pero, digamos, si bien esas cosas se modifican y ahora los chicos, como contamos muchas veces, están a veces con tantas posibilidades, pero no saben qué hacer con su vida porque terminan confundidos de tantas cosas, de que nada es cierto y seguro, cuando antes nuestros padres, nuestros abuelos decían esto es así, porque yo lo digo, y les daba una cierta seguridad a eso. Bueno, son distintos problemas, pero sin duda esos problemas no los vamos a solucionar estirando la vida de esa manera, y lo que sea que se pueda vivir, va a haber que aprovecharlo. Y si es más tiempo, va a ser más difícil todavía valorar ese tiempo que se tiene, porque es para qué. Y bueno, ahí como dice María Emilia, esas funciones biológicas, como lo dice Claudio, como bien decís, bueno, es lo que hace, digamos, cualquier ser vivo, ¿no? Vive, nace, crece, se reproduce, muere. Y si lo sumamos eso a los mandatos, bueno, es lo que hay que hacer, es lo que te dicen que hay que hacer, es lo que tiene que ser la vida. Pero cuando no hay una pregunta propia de yo para qué, y esto lo conectamos con lo que hablamos la semana pasada, donde decíamos, bueno, cuál es el sentido propio, ¿no? ¿Para qué uno está haciendo las cosas? Y desde ahí es que podemos empezar a orientar nuestra vida y decir, bueno, ¿para qué quiero yo aprovechar este tiempo que tengo? Bueno, hola Marta, que dice de Orán, Salta. Ah, mirá, Salta. Qué lindo. Saludos, María Patricia. A ver, dice Solcito para Silvia, citando a Claudio, al igual que María Emilia, hoy es el primer día del resto de tu vida. Exactamente. Bueno, por algo que les quería contar, por ejemplo, antes de meternos un poco más en este tema, que la semana pasada hablábamos de esto, ¿no? De, bueno, tomar todas estas cosas espirituales y para qué lo hacemos. Y un tema que me resonó es el tema de las señales, ¿no? Que no lo llegamos a contar la semana pasada. Las señales, cuando decíamos que uno tiene, si consideramos, si tenemos esta visión, esta sensación de que estamos en un mundo, en un universo vivo, que tiene una inteligencia, entonces esa inteligencia, de alguna manera, está en otros niveles de conciencia, donde partes de los cuerpos que un ser humano tiene, ¿no? Cuerpos espirituales, el yo superior, por ejemplo, habitan también o tienen contacto con esos mundos. Pero después hay otros seres, ¿no? Que se les llaman ángeles, seres de luz, guías y demás, ¿no? De distintas deidades, ¿no? A los que muchas personas se conectan, les rezan y demás, ¿no? Entonces vivimos en ese mundo donde también hay oscuridad, entidades oscuras, entidades parasitarias que se quieren aprovechar de la energía, que nos quieren mantener en la enfermedad. Bueno, hablamos de ese universo inteligente, ¿no? Donde hay diferentes inteligencias, donde
hay un propósito, donde si reencarnamos, como decíamos, compartiendo el video pasado, y yo uso el condicional en esto, digo sí, porque me interesa mucho que estos temas que hablamos no dependen de que uno crea en eso. El creer a veces nos puede conectar más profundamente si tenemos la sensación, ¿no? Si una vivencia nuestra nos conecta con eso, podemos tener una confianza en por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, y sin duda puede enriquecer nuestra experiencia. Pero no depende de eso. Van a ver que hoy, cuando les compartamos estas conclusiones, ninguna depende de una creencia en particular, sino que tiene que ver con tomar la vida quizás de una forma espiritual, pero no porque se crea en algo más, sino por cómo se la encara, ¿no? Entonces, todo esto que hablamos, y ahora este ejemplo que les voy a contar que me pasó, simplemente para poner un poco esto de las señales, que puede ser muy abstracto en concreto, sirve para entender que, creamos o no, el tomar la vida como un tiempo y un espacio donde podemos crear, hacer cosas que queremos manifestar, no depende de esa creencia. Bueno, las señales es algo que, bueno, pasa esto, ¿no? Si entendemos que hay una comunicación, repito si lo dije la vez pasada, ¿no? El otro día escuché una frase que me encantó, que decía que, bueno, con las personas nos comunicamos por medio de palabras, gestos y demás, y con el universo nos conectamos por medio de señales, ¿no? Porque nos habla por medio de cosas simbólicas que nos muestra. O esto, por ejemplo, como cuando uno está pensando en un tema y de repente estás caminando y escuchás a alguien en una conversación que está hablando de lo mismo y dice una frase que de repente te hace pensar en algo que vos, es como decir, es por ese lado. Y es complicado con estos temas porque lo que pasa es que la gente lo suele malinterpretar, como por ejemplo decir, bueno, si iba a ir a tal lado y, uy, no, el colectivo no pasó o justo está roto el colectivo, por ejemplo, entonces decimos, bueno, no, en realidad es que no había que ir, ¿no? La señal me está diciendo que no vaya. Y el tema de eso es que tomar eso de esa manera es como decir, bueno, yo no importa qué propósito tenga, sino que estoy mirando a ver qué me dice ese afuera, entonces si está bien lo que estoy haciendo o no. Y eso lo que hace de nuevo es sacar el poder de uno, ¿no? El poder de uno está en uno encontrar esa dirección, esa guía de lo que queremos hacer, y a partir de ahí entender esas señales. Y les cuento un ejemplo. Hace unas semanas me pasó que de repente la aplicación del banco se me cerraba, me decía que había un problema, me decía que había una actividad rara. Nunca me había pasado eso, pero iba a las soluciones que te proponen, donde tenés que autentificar tu identidad y demás, la restauraba, digamos, la solucionaba, quería hacer algo, de nuevo pasaba el mismo problema. Esto me pasó 3 veces. Entonces, digo, ¿qué está pasando? ¿No? Porque de repente hay algo, un obstáculo muy raro que, bueno, complica, obviamente, hay que hacer distintas, pagar cosas y demás, y de repente complica las cosas, ¿no? Entonces, bueno, si uno interpretara esto de esa manera, como decir, uy, ¿esto qué me dice? Bueno, no sé, me dice, por ejemplo, que no mueva plata. O me dice, por ejemplo, no sé, que tenga cuidado con lo que gasto. Porque uno está diciendo, a ver, ¿qué me está queriendo decir esto? Pasivamente, quiero decir. Bueno, intenté solucionarlo, no podía. Entonces digo, bueno, voy a tener que ir al banco, que era una de las opciones. Y en el banco me encuentro con empleados, digamos, que cuando les decía, me está pasando esto, estaban como, bueno, hace esto, y me querían despachar, ¿no? Como pasa habitualmente en estas cosas, no te saben dar respuesta y quieren sacarse encima el problema. Como todos, estás en tu trabajo y no querés grandes complicaciones, ¿no? A veces para resolver un tema tenés que hacer algo por fuera de lo habitual, y entonces si haces eso, digamos, bueno, te implica una energía extra que en general las personas la evitan, ¿no?
Pero bueno, ahí es donde uno tiene que decir, ¿yo a qué vengo? Vengo a resolver esto. Bueno, cuando veía estas cosas, más me enojaba y decía, pero me tienen que dar una respuesta, porque esto, no poder hacer cosas, implica que se te vence un pago, digamos, y tener otro tipo de problemas. Entonces, bueno, sentí ahí, digo, tengo que insistir y preguntar y quedarme. En un momento tuve que hacer una escena de película, decir, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? No me voy a mover de acá. Estaba el guardia de seguridad, estaban los que atienden los cubículos y demás. Hasta que alguien no me diga cómo soluciono esto, no me voy a ir. ¿Y qué pasó? Bueno, era como que no sabía, me terminan dando un número, bueno, si no, llama acá, digo, que es para resolver estos problemas. Decían, está funcionando mal la aplicación para todo el mundo. Bueno, insistí, y bueno, me terminaron dando esa supuesta solución. Bueno, al final me voy y digo, bueno, espero que no tenga que volver. ¿Qué pasó? Después, de repente seguí en los pasos que ya había hecho, volví a hacer lo que ya había hecho y de repente no hubo más problema. ¿Qué conclusión saqué yo de esa situación? Porque digo, en base a lo que, digo, uno tiene que pensar, y esto es un poco lo que quiero transmitir, uno tiene que pensar cuando pasa algo y la situación me está devolviendo un problema, es decir, ¿qué me pide a mí según las cosas que uno puede mejorar, que pueda aprovechar esta situación para mejorar, ¿no? Y eso es lo que veníamos hablando en estos programas, que eso que nos viene, esos obstáculos, esos problemas que hay, bueno, podemos aprovecharlos para decir, bueno, esto me va a exigir a mí una cualidad, poner en práctica una cualidad que tengo o poner en práctica una que me cuesta, que no es más habitual. Bueno, en mi caso, yo no me gusta enojarme, no soy de enojarme con la gente, no soy de ir a pelearme y demás. Pero a veces hay que hacerlo y a veces hay que entender que cuando uno no puede poner en juego un lado, un aspecto de la vida necesario, como en este caso es la agresividad que nos pide para resolver una situación, que no es pelearse con él, sino es decir, yo necesito esto, ¿no? Cuando hablamos de priorizar las necesidades de uno, bueno, es yo necesito esto. Bueno, cuando eso pasó, cuando puse en juego eso, el problema se resolvió, no hubo más problemas desde lo técnico, ¿no? Y creo que esto es un poco lo que puede servir para pensar cuando vemos señales, cuando vemos estas cosas que nos vienen de afuera. Es decir, bueno, a mí esto, ¿qué me puede pedir? Si estamos teniendo problemas vieron que a veces hay cosas que se rompen y de repente se nos rompen un montón de cosas juntas. De repente está habiendo problemas en el trabajo y un montón de cosas. De repente cosas de la economía que salen mal. Bueno, tomar esto activamente y decir, bueno, esto si me está señalando si voy bien o no. Si no voy bien y me muestra que hay problemas, bueno, tengo que corregir el rumbo. Entonces me dice quizás, bueno, presta atención a la economía, presta atención eh, a que estás descuidando generar cosas. Entonces, si lo tomamos de esa manera, nos pone en un lugar activo de decir, bueno, eso que nos viene, y de nuevo, creamos que hay un sentido más allá, que hay una inteligencia más allá, o no. En este caso no cambia, sí puede cambiar en la sensación de decir, bueno, acá hay una comunicación y lo aprovecho esto. Pero no cambia en el sentido de que, bueno, ese obstáculo, si a mí se me está complicando la economía, si estoy teniendo problemas de pareja, si están pasando muchas cosas en mi familia, desde un lugar pasivo decimos no, por favor, que los problemas terminen, como a veces quiere hacer la tecnología, que es decir, solucionemos el problema desde la técnica, ¿no? O desde lo que son los psicofármacos o los fármacos en general. En vez de ver qué tengo adentro, qué pasa adentro, que se me está reflejando afuera, lo quiero solucionar por un medio externo. Bueno, eso no nos hace crecer, no nos hace aprender nada. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, probablemente nos encontremos con los mismos problemas o no abramos esas puertas porque en el ejemplo
que les ponía, por ejemplo. Es decir, bueno, a veces hay que ir por explicar, buscar las cosas por las buenas, digamos, y a veces hay que plantarse, y a veces también discutir y pelearse. Las dos energías son necesarias en determinados momentos. Bueno, si uno abre esa puerta, decir, bueno, cuando me siento que me están queriendo sacar encima el problema, que están pensando en ellos y no en algo que yo estoy pidiendo que es razonable, bueno, son momentos para poner la agresividad en juego. Y eso nos va a abrir un montón de puertas, porque vamos a ver un montón de situaciones donde nuestra forma de ser, la parte que no solemos usar, que no ponemos en juego, nos limita, nos hace que, si yo no puedo enojarme, un montón de situaciones que no voy a poder resolver. Si yo no puedo parar, estoy siempre a 1000, hay un montón de situaciones que me voy a perder, que no las voy a poder tolerar. Entonces, entender que cuando hacemos esto, cuando ampliamos esas posibilidades, se nos abre un montón de puertas de la vida y de repente la vida tiene un montón más de posibilidades. Es como decir, como muchas veces surge esto en el trabajo con los pacientes, es decir, bueno, un viaje, y de repente las personas dicen, bueno, a ver, quiero conocer un lugar nuevo, algo que no hago habitualmente, algo que no me animé a hacer. Bueno, cuando vos abrís esa puerta y decís, me animé a alejarme de mi lugar, cosa que no lo hacía. Me animé a, bueno, juntar la plata y invertir en esto, que antes prefería guardarla para... Cuando abrimos esa posibilidad, se nos abren un montón de opciones en el mundo, porque primero con eso que aprendimos, con ese valor, con ese disfrutar, con eso que logramos, pues lo vamos a poder aplicar en muchas otras situaciones. Cuando, si ante el problema decimos, bueno, nada, me quedo ahí o espero a ver si alguien me lo resuelve, no estamos aprendiendo nada, no estamos aprovechando para nada esa situación. A ver, dice María Victoria, creo que la vida hay que vivirla plenamente, que no es fácil. Sí aprendí a que las cosas te resbalen, si no el cuerpo pasa factura. Es cierto. Dice María Emilia, estoy de acuerdo con lo que planteas de las complicaciones. Hola Patricia, que saluda por ahí por el Instagram. Bueno, vamos a ir un poco porque tiene que ver con esto que están diciendo, ¿no? Acá estamos hablando un poco, y que me parece siempre importante, es decir, ojo con estas cosas que escuchamos, ¿no? Que se escuchan frases, bueno, el universo es sabio, ok, pero esa sabiduría hay que entenderla desde tener claridad de un camino propio, porque si uno no tiene esa claridad, que es ese trabajo de decir, a ver, ¿para qué vengo? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Qué me propongo lograr? ¿Qué me propongo cambiar? ¿No? ¿Cómo me quiero ver de acá en un tiempo? Eso que viene de afuera va a ser muy confuso, va a ser algo que, ¿cómo entendemos esas señales? ¿Cómo entendemos ese está todo bien? Digamos, todo es perfecto. Claro, todo está bien en el sentido de que si pasan cosas malas, por algo es. Y si nos están pasando cosas buenas, bien, por algo es también. Pero si tomamos eso sin nuestra propia dirección, eso no nos dice nada, porque ¿cómo sabemos si lo que nos está pasando es para bien, es para que aprendamos, o es consecuencia de lo que venimos evitando, negando, como por ejemplo decir, bueno, una adicción, y que esa adicción me empieza a traer problemas de salud? Está todo bien porque en el gran esquema de la vida eso es una parte. Ahora yo, como ser consciente, tengo que decir, bueno, ¿qué me está pidiendo esta situación cambiar? Porque estoy teniendo muchas consecuencias que me traen sufrimiento, ¿no? Dice Andrés, es una gran enseñanza el ejemplo que das, porque son situaciones de la vida cotidiana que nos llevan a desbordarnos, simplemente porque no somos conscientes de que existe una manera más asertiva de reaccionar. Claro, y es un trabajo, porque cada uno lo que tiene que hacer en esas cosas. Yo les planteo un tema y digo claramente, es un tema que no me sale fácilmente y muchas veces me encontré con obstáculos por decir, esto requiere a veces enojarse, a veces ser claro y firme con lo que uno está planteando. Es decir, bueno, en el nivel en el que estoy, en la situación en la que estoy, ¿qué me puedo proponer? Bueno, me voy a proponer ir, sostener esto, decir esto, reclamar tal cosa por un problema que tuve.
mejorar en base a lo que uno trae. Y si uno ya logró eso, por más que la situación no se solucione, uno aprovechó esa situación para decir, bueno, no sé, vino alguien a hacerte un trabajo y te lo hizo mal, bueno, normalmente uno lo dejaría pasar y llamaría a otro y pagaría 2 veces, que a mucha gente le pasa eso. Bueno, ¿qué me propongo? Me propongo contactar a esa persona y decirle, mira, no se solucionó, podés volver porque se ve que no quedó bien hecho el trabajo. Bueno, lo que uno puede hacer que en otro momento no haría y te causaría un montón de problemas, bueno, ya eso es un crecimiento. Bien, Claudia, compartimos la primera imagen de las enseñanzas de el número 1. Ahora no me acuerdo cómo le puse, las enseñanzas antes de la muerte. Ahí está, gracias. Bien, les cuento y les cuento para los que están mirando por el Instagram. Bueno, esto es en base, después vamos a compartir el artículo también, porque bueno, veamos, de ahí vino también la inspiración para ahora conectar con este tema. No, es el anterior, Claudia, está bien, es la anterior, te dije mal. Bueno, es un artículo que habla de una enfermera que trabaja en cuidados paliativos, que son esos, digamos, el tratamiento muchas veces del dolor, del acompañamiento a personas que tienen una enfermedad avanzada. Y entonces lo que se hace en esos casos es acompañar, buscar que, bueno, no haya sufrimiento, pero son personas que, bueno, ese trabajo tiene una profundidad porque es mucho más. Es decir, bueno, a ver, una persona que está en esa situación en su último tiempo, que no se sabe a veces cuánto, pero se sabe que es un tiempo limitado de vida que le queda, y ahí conecto con esto que comentaba Silvia, por ejemplo. Bueno, lo que ella habla es 5 conclusiones de las cosas que la gente dice en esos momentos, que dice, ¿qué me hubiera gustado hacer con mi vida? Y es muy valioso porque, como decimos, ¿no? Cuando el tiempo es infinito, cuando uno piensa que, porque hay que hacer una distinción importante acá, que no es lo mismo el miedo a perder, que todo el tiempo estamos con miedo a perder, o sea, uy, tengo miedo a perder la plata, en la casa, tengo miedo a perder a los seres queridos, tengo miedo que la pareja me deje, tengo miedo a perder mis capacidades. Eso no es valorar, eso es miedo, es ese miedo que viene de la sensación de sin eso no puedo, sin eso no sé qué hacer, sin eso no voy a, no voy a poder, no me encuentro. Es miedo a perder. Distinto es valorar. Valorar es decir, tengo conciencia de que esto no va a estar para siempre y entonces ahí lo miro de otra manera, me manejo de otra manera con respecto a eso. Entonces es una diferencia muy importante, ¿no? Porque con miedo a perder vivimos, pero valorando lo que tenemos, eso es muy difícil. Hola Teodor, ¿cómo estás? Que salió ahí por el Instagram. A ver, bueno, voy con la primera frase y ahí vamos a seguir con sus comentarios. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Bueno, bastante claro esto, ¿no? Fiel a mí mismo, esto que estamos hablando, muchas veces, y en especial seguramente en esos momentos, es que uno puede conectar con, y hubiera querido, ¿no? Hubiera querido estudiar tal cosa, hubiera querido hacer algo y no lo hice porque la expectativa que tenían de mí. En algún punto, probablemente más en esos momentos, no podemos, digo, esto quizás quien lo vivió, quien estuvo en esa situación, o al menos en una situación donde fue concreta la posibilidad y el miedo a la muerte, quizás haya tenido sensaciones de este tipo, pero cuando no estamos en eso es bastante difícil conectarnos con esa sensación. Pero pareciera que en esos momentos queda más claro qué es lo que es ser fiel, ¿no? Me hubiera quedado con esa pareja y no elegí esta otra porque esta era mejor vista por la familia. Hubiera hecho ese viaje y no lo hice porque no sabía si me iba a alcanzar la plata. Hubiera estudiado esto que no lo hice porque no sabía si iba a trabajar de eso.
me hubiera mostrado como soy y no lo hice por las opiniones y demás, ¿no? Esa fidelidad es algo que parece que se conecta con eso, ¿no? Y por otro lado, la expectativa, bueno, es esto que siempre va teniendo tanto peso porque es como, de nuevo, está conectada al miedo a perder, ¿no? Al miedo, y si a mi familia no le gusta lo que hago, si a mis amigos no les gusta cómo soy, si a mi pareja cuando me muestro, entonces ya no le gusto tanto, ¿no? Y ese miedo es el que hace que, bueno, estemos más pensando en qué esperan los demás y esto, ¿no? Que parece que fuera mejor, bueno, importante entender que en esos momentos de la vida uno dice, al final, ¿para qué? ¿No? Viví para otros. Bueno, la segunda frase, ojalá no hubiera trabajado tanto, aclaraba en el artículo que, bueno, esto por una cuestión generacional, donde la mayoría de las personas con las que trabajó esta enfermera eran de, digamos, generaciones anteriores, donde en general era el hombre el que trabajaba más, que esto aparecía mucho más en los hombres, ¿no? Que eran quienes, por este mandato de proveer para la familia, de valorarse por eso, bueno, se perdieron en eso, ¿no? Obviamente ahí entran cuestiones del equilibrio, porque por supuesto que el trabajo es importante, el trabajo tiene que ver con los logros, pero la sensación de que quizás muchas cosas para disfrutar, muchas cosas que se hubieran querido hacer, pasar tiempo con otras cosas, pasar tiempo con las personas que probablemente después ya no estuvieran, bueno, se perdió ese tiempo solamente por lo utilitario, ¿no? Por trabajar y producir. Probablemente las mujeres, si pensamos en el punto de vista de las mujeres, podemos encontrar otras cosas, ¿no? Las mujeres quizás más manteniendo su imagen, pensando en lo estético, en la crítica que les van a hacer, en cómo las ven, ¿no? Y yendo, ¿no? Desperdiciando mucho tiempo y esfuerzo en eso. Bueno, sacamos esta imagen un segundito, Claudia, ahora leo unos comentarios y vamos a la segunda. A ver, dice María Esther acá por el Instagram. Como siempre, gracias Matías. Sigo tus sugerencias y sí da muy buenos resultados. Bueno, gracias María Esther ahí por el testimonio, que es muy importante, ¿no? Es muy importante ver, digamos, que esas cosas pasan. Si uno las aplica, si uno empieza a buscar esa dirección y plantearse cosas a mejorar, ¿no? Y no desde las ilusiones, ¿no? Desde un ideal de cómo tengo que ser, sino desde, bueno, qué tengo yo para mejorar, realmente se ven los resultados. A ver, dice María Emilia que volvió un poco. Claudia, ¿estás ahí? No sé si estás ahí, saquemos un poquito la imagen antes de ir a la segunda. Dice María Emilia, Mati, yo siempre fui muy pacífico para resolver situaciones con la gente y una vez no me daban ni bolilla. Cambié la forma y fui súper firme con esa agresividad de la que hablaste en un programa. Y podés creer que enseguida me soluciona el problema y ahí entendí bien lo que compartiste en ese programa. Bueno, gracias de nuevo por el testimonio y obviamente me alegra muchísimo que lo hayas podido poner en práctica, ¿no? Porque bueno, es esto, a veces digo, no se puede poner todo en práctica y tratamos acá de que los distintos temas conecten con un hilo, ¿no? Cada uno después tiene que ver, obviamente, qué cosa le resuena más en lo que le está pasando. Pero ese es el tema, ¿no? Con estas cosas, con la opinión de los demás, siempre tenemos la creencia de que es mejor hacerlo de esa manera, que nos conviene más. Por ejemplo, si uno dice, ¿por qué no me enojo? ¿Por qué no soy firme? Y el miedo a que haya una consecuencia, el miedo a que el otro se enoje conmigo, el miedo a que el otro, si insisto en algo, entonces... Y ese es el tema, ¿no? ¿Hay gente que se va a alejar cuando uno se pone firme? Sí, es posible. En general va a ser la gente que necesita que uno no tenga esa firmeza, que uno dependa, que uno se mantenga en una situación de necesidad, de debilidad, ¿no? Que necesitan que no les cuestiones cosas para tenerte ahí, ¿no? Como por ejemplo uno puede decir, bueno, no sé, un cliente
o un jefe, bueno, si uno no exige nada, el cliente, bueno, te paga mal, te paga tarde, te exige de más, te hace trabajar de más. O uno como, digamos, cuando uno es el cliente y, bueno, sí, por supuesto, si uno no molesta, ¿no? Y acepta lo que sea que te dan, y cuando exigís, muchos van a decir, no quiero que me exijan. Pero las relaciones importantes, ¿no? Son las que van a funcionar desde ahí, ¿no? Porque cuando uno está realmente planteando algo que es importante, como digo, pongo este ejemplo del banco, digamos, cada uno después lo podemos llevar a su... Pero de ahí, digo, tengo un problema con una aplicación que es del banco, ellos son los que me tienen que solucionar el problema. Digamos, para eso están, ¿no? Para eso les pagamos en ese caso, ¿no? Entonces, exigir, ¿no? En ese sentido, bueno, no es exigir algo desproporcionado, ni desde un lugar narcisista, ni demás, ¿no? Y esto, bueno, pasa de nuevo también en las relaciones, que es lo que se manifiesta en los límites, en decir, bueno, le pongo un límite al otro porque esto es sano, porque si no la relación es vampírica, ¿no? Es el otro exigiéndote, pidiéndote o maltratándote, y eso a lo que lleva es a la enfermedad de los dos, ¿no? Cuando uno no tiene esa firmeza y el otro se aprovecha y demás, no, eso es enfermedad para los dos, porque tenés una persona que depende de controlar a otros, no, entonces nunca tampoco se va a hacer cargo de sus temas, y tenés una persona que solo funciona para satisfacer a un otro. Entonces también le va a traer problemas. Estas cosas, cuando las entendemos, son salud para todos, ¿no? Y para que una persona diga, esta persona se puso firme. En general te van a respetar más. Y si no quieren saber nada, bueno, dirán, por lo menos a esa persona ya no la puedo hacer, digamos, pedir hacer cualquier cosa o pasar por encima, ¿no? Bueno, Claudia, me parece que habrá tenido un problema de conexión, pero nos quedamos ahí clavados con esa placa. Se las voy a leer acá, que tengo mi backup en papel. Dice María Victoria, la parte económica es muy importante para la salud, pero la salud es más importante. Bueno, sí, por supuesto, por eso digo, cada uno tiene que ver, ahí está, gracias Claudia, cada uno tiene que ver por dónde está su tema. Digo, para algunas personas la salud económica es importante porque se la pasan con problemas, con deudas, sufriendo que no llego, que esto no lo puedo hacer por la plata. Entonces, a esa persona la economía significa mucho más que tener plata, ¿no? Y es salud. Ahora, la salud, bueno, cuando el tema es de salud, claro, es más importante porque es más apremiante, porque es más urgente el tema, ¿no? Y obviamente para algunas personas tendrán que prestar atención a cómo comen, cómo les afecta el estrés, qué cosas están haciendo para cuidarse, o qué emociones también están repercutiendo en su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Dice María Mira, yo estoy tratando de vivir así como dice la placa. A partir del encierro me pasó, siempre tratando de armonizar con el entorno sin perder lo que realmente siento. Bueno, son ejercicios de todo el tiempo, ¿no? Por eso hoy, si hoy podemos inspirar un poco a conectar con estas cosas, va a ser un montón. Bien, ahora voy a estos comentarios, pero voy a leer los otros tres que están por ahí. Bueno, ojalá hubiera tenido el coraje para expresar mis sentimientos. Bueno, esto, como decía cuando hablamos, ¿no? Hace unos programas hablamos de la honestidad, de cómo, esto lo volvemos a contar cada tanto, de cómo hablar, de cómo decir algo cuando queremos tener una conversación importante. Bueno, ese expresar lo que sentimos, ese guardarse el enojo, el resentimiento con alguien, lo que te hizo y no te gustó, aquel tema que nunca se aclaró, fingir que está todo bien cuando no está todo bien, todas esas cosas enferman, ¿no? Y decía ahí que muchas de las personas que hablaban de estos temas y que se arrepentían de esto se daban cuenta que su enfermedad, la que los estaba matando en ese momento,
tenía mucho que ver con este rencor, estos sentimientos, este sufrimiento que se acumuló, ¿no? Entonces, por eso es tan importante entender en qué relaciones o el expresarse en general, ¿no? Porque las expresiones, el sentir, el decir me pasó esto, está mal visto, genera rechazo en las personas y a veces es expresar lo que uno siente, lo que te puso triste o la alegría también, lo que te alegró, lo que te encantó, lo que te entusiasma, que en general las personas tratan de contener eso porque las emociones abren cosas, llevan a cosas. Bueno, poder expresar eso nos hace más vivos, ¿no? Nos da más energía y nos sana también, ¿no? Entonces, bueno, en esos momentos, evidentemente uno empieza a pensar todo lo que no dije, todo lo que quedó sin expresar y que hace que uno se vaya apagando, cerrando, haciendo, ¿no? Creciendo la armadura que llevamos encima. Bien, la cuarta, me hubiera gustado haber estado en contacto con mis amigos. Esta es interesante porque decía que esto de que, bueno, seguramente a todos nos pasa esto, ¿no? Tenemos personas, amigos de algún momento, alguna época, con los que perdimos contacto, ¿no? ¿Y por qué perdimos contacto? Bueno, muchas veces a veces por el mismo paso del tiempo, porque dejamos de hablar, porque dejamos de preguntar, porque dejamos de visitar. Y así es que las relaciones se enfrían y quedan atrás, ¿no? Y o a veces por algún malestar que hubo, algún problema que después en la distancia, esto, ¿no? Por no hablar de algo, por no aclarar un tema, por no exponernos a, bueno, también que nos digan, ¿no? Porque el conflicto significa que el otro te puede decir, mira, no me gusta esta actitud tuya, o no me pareció bien esto que hiciste, o te señale un defecto. Y es importante poder escuchar estas cosas para crecer, para aprovechar la mirada del otro, en vez de defendernos y querer que nadie nos diga nada negativo, ¿no? Y así nos seguimos creyendo que somos perfectos. Bueno, por estas cosas se van enfriando y perdiendo relaciones. Creo que todos podemos pensar en personas que eran valiosas, que estaban y que por distintas razones dejamos perder esa relación. Bueno, creo que es importante entender también que en esos momentos se piensa en, bueno, esas personas muchas veces en estos momentos, las personas se reconectan, ¿no? Se reconectan con un viejo amigo, hacen un llamado, escriben una carta, aprovechan esas situaciones para, bueno, a ver cómo estaba. Y todos nosotros quizás podamos mandar un mensaje, hacer un llamado de teléfono, ir a visitar a alguien que tengamos descuidado, porque, bueno, al final esas son las cosas que valen, ¿no? Y el último, me hubiera gustado permitirme a mí mismo ser más feliz, ¿no? Y decía esto, que las personas en esos momentos se dan cuenta que era una elección, la felicidad. Esto quizás cueste verlo, pero que era una elección en el sentido de esto, de las actitudes, la forma de tomarse las cosas, de la forma de vivir que hacía que cerrarse, ¿no? Y no expresar, ¿no? No conectarse con esa felicidad, ¿no? Y darse cuenta que, bueno, haber podido sentir eso, ¿no? Haber podido permitirse eso, bueno, eso, creemos que la vida son obligaciones, cosas que hay que hacer, que hay problemas y demás, y nos olvidamos quizás de lo más importante, que es encontrar esa felicidad, ¿no? Y también decía muchos que a veces se finge ese estar bien, ¿no? Se le dice a los demás, sí, está todo bien, y uno se quiere convencer de que se está bien, también para no mirar, ¿no? Eso que está mal y que quizás está mal, que es un problema y que quizás haya que cambiar, ¿no? Es decir, no estoy contento con mi pareja, no estoy contento con mi trabajo, no estoy contento con mi salud. Reconocer eso es también abrir la puerta para hacer cambios. Bueno, si sacamos la placa, Claudia, si podés, así, bueno, vamos con los comentarios a ver qué fueron contando. Bueno, decía acá Daniela, me estoy separando después de 40 años. He decidido ser fiel a mis sueños, me estoy separando luego de 40 años de casada. Bueno,
Obviamente, siempre decimos, ¿no? Acá la pareja es un área importantísima. ¿Por qué? Porque es esa persona que elegimos, es esa persona que tiene que impulsarnos en la vida, que tiene que acompañarnos, que tiene que ser un apoyo y que tiene que ser una fuente de felicidad, ¿no? Porque es una persona con la que elegimos pasar nuestro tiempo, nadie nos obliga, ¿no? Y es el conformismo, el miedo a la soledad y demás, o los patrones de miedo que heredamos, que hacen que a veces nos quedemos en una relación sin estar bien. Y el tema es ese, no siempre la solución es separarse. A veces la solución es separarse, otras veces es, bueno, buscar hacer esos cambios en la relación, cambiar uno, donde eso va a permitir que la relación cambie. Por ejemplo, esto, decir, a ver, yo quiero que acá haya estímulo, quiero que mejoremos, que tengamos proyectos, que, bueno, lo que uno siente que quiere plasmar en su vida, y ahí también se ve siempre si la otra persona acompaña o no, pero muchas veces no, porque esas relaciones están armadas en base a el conformismo, lo que conserva cada uno. Entonces, bueno, tomar ese paso en el momento de la vida que sea, si es con conciencia, bueno, felicidades por hacerlo, porque, bueno, vendrá otra etapa donde seguramente podrás hacer muchas de esas cosas que estando vinculado a alguien desde el malestar no se pueden hacer. Dice Silvia, me identifico como hubiera gustado permitirme ser más feliz. Ser yo misma fiel a lo que me gusta. Bueno, esta es la buena noticia, Silvia. Estas personas estaban hablando cuando quizás tenían, ¿no? Había una historia que les voy a compartir, un video de un médico que tiene un cáncer de pulmón y en etapa avanzada, y escribió un libro incluso sobre esa etapa, pero les voy a compartir un videito de 5 minutos que me parece que es muy, muy emotivo, que por ejemplo cuenta que decidieron tener un hijo, sabiendo que él no iba a ver ese hijo crecer, pero decidieron aún así tenerlo, ¿no? Decidiendo, bueno, que hubiera una familia con la mujer, que la familia continuara. Obviamente muy fuerte, decir, bueno, tomar esa decisión sabiendo que ese hijo no te va a tener, pero le estás dando la vida, ¿no? Y le estás dando ese mensaje sobre la vida, ¿no? Entonces, como teniendo 1 año, 2 años, meses, lo que sea, se pueden tomar grandes decisiones. Esa es la idea de todo esto. Lo bueno es que tenemos tiempo y tenemos programas para retomar, y siempre que les dispare algo, así como María Emilia, fíjense que hablamos quizás en otros programas y que ella pudo poner en práctica, y eso es fantástico. Bueno, todos pueden hacer eso y traerlo y compartirlo, traer alguna reflexión que les quedó, o algún material, video, artículo, libro que les haya llamado la atención y que podamos acá compartir con los demás, ¿no? Bueno, estamos hablando acá de los vínculos y, como siempre digo, esto es una manera de también acompañarnos, de compartir vivencias, compartir sabiduría, compartir reflexiones. Dice Marcela, justo hoy me detectaron un nodulito en la tiroide del lado derecho. Me resuena esto. Bueno, desde distintos puntos de vista, siempre eso es una oportunidad para ver, ¿no? Bueno, esto que me trae a mí, ¿no? Y no reaccionar desde el miedo, ¿no? Sino decir, bueno, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me puede traer a mi vida? ¿No? Y ver que esto, ¿no? A veces ha sido la bendición más grande esto, si bien esto es dificilísimo, incluso hasta decir estas palabras que aparezcan en los videos, ¿no? Las palabras muerte, incluso los nombres de las enfermedades, hace que salten los algoritmos y que quizás los videos no se compartan. Por eso, de paso, les pido que si pueden compartan el video, que comenten para que ayude a difundirlo. ¿Por qué? Porque, muerte, seguramente vamos a estar hablando de cosas terribles, tétricas, de violencia, ¿no? Es esta
ignorancia con la muerte, ¿no? Que hace que no se la quiera tocar, pero que haya un exhibicionismo, ¿no? Con la violencia, con las películas y demás, pero de lo que realmente eso nos puede traer de importante, poco se habla, ¿no? A ver, dice María Esther, el callar muchas cosas por pensar que así no hay discusión o pelea hace que nos enfermemos. Exactamente, ¿no? Así como una vida que la llevamos más o menos y que parece que, bueno, dentro de todo voy zafando, no nos lleva al cambio cuando cosas como, y no sé, perdí el trabajo, me dejó mi pareja, me peleé con la familia, estoy teniendo este problema de salud, nos moviliza, o este problema de salud mental. Yo muchas veces le digo a los pacientes, esto que te trajo acá hoy, que te querés sacar de encima, que tenés ansiedad, que te sentís triste, con el tiempo, si esto va bien, vas a ver que vamos a pasar a otros temas mucho más importantes que este síntoma que te trae acá. Porque cuando uno abre la puerta de decir, bueno, ¿por qué estoy mal, no tengo ganas de hacer cosas? Y se pone a pensar, a ver cómo viví, cómo me relacioné, qué decisiones tomé. Bueno, realmente lo que viene después de eso es mucho mejor y es mucho más grande que ese problema. Cuando no tenemos esos problemas, así como cuando tenemos aparentemente toda la vida por delante, porque 10 años, 20 años nos resulta una eternidad, bueno, no valoramos eso que tenemos, ¿no? Y esto que dice, que decía María Esther, de las discusiones, es bueno, si hay un tema que discutir, si no hay confianza con alguien, no me gustó un gesto que tuvo, no me gustó cómo me está tratando, tal tema no me quedó claro qué pasó, me generó una sospecha. Si cuando hablamos eso, está la posibilidad de que la relación se abra a ver cómo está la confianza, a ver qué cosas no me están gustando del otro, y que eso se aclare, ¿no? Si no, eso queda ahí, hace ruido y va enfriando las relaciones y finalmente haciendo que muchas veces se pierdan. Bueno, dice María Emilia, me anoté todas las frases, las voy a compartir con mi mamá, que ya es mayor. Muy bien, yo también compartí ese artículo con alguien que me gustaría que lo viera y quizás les remueva algunas cosas, ¿no? Eso podemos hacer a veces con los demás, ofrecer, mostrar algo, ¿no? A ver si quizás eso los conecte con algo que quizás cuando se los decimos no llega, ¿no? Bueno, ahí Sol compartiendo el enlace de Telegram, porque bueno, ahí vamos a estar compartiendo este video, el artículo también. El video se los recomiendo muchísimo, es muy emotivo. A mí se me cayeron unas lágrimas y si me pongo a hablar ahora me parece que va a pasar de nuevo. Porque bueno, es lindo y fuerte y hace quizás transmitir un poco de esto que a veces desde las palabras es difícil que realmente se sientan estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando porque cuando nos estiramos en el programa quizás se hace muy largo. Vamos a retomar esto. Bueno, ahí está el enlace de nuestro Telegram. La seguimos por ahí, la seguimos en los comentarios de este programa acá en Quinta Dimensión o en mi canal Psicología de Otra Dimensión, donde ahí pueden comentar. Digo, sigan esta conversación, compártanlo, compartan el material que les vamos a compartir, como decía María Emilia, porque bueno, a veces esa chispa, ¿no? Que despertamos en alguien, quizás hablar de un tema, tratar de un tema, que ya estemos movilizando algo que con el reproche al otro, cuando le decimos esto, tenés que cambiarlo y demás, nos vamos a siempre chocar con una pared. Así que, bueno, gracias a todos por la hermosa participación que tuvieron hoy, por todos ese feedback. Y bueno, nos vemos la semana que viene, como siempre todos los miércoles acá en el portal. Hasta la próxima.